Diversos temas marcan esta jornada. Por ejemplo, hoy se confirmó que el próximo viernes tendremos un paro general del transporte. Ya nos vamos a meter con ese asunto, pero también les propongo hoy averiguar y saber en qué está, por ejemplo, la situación de los médicos de familia y comunitarios de nuestro país. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo hoy? ¿Qué están necesitando? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, en nuestra salud? De varios asuntos hablaremos en esta jornada. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. La medicina familiar y comunitaria es una especialidad que consiste, así como básicamente, en la atención a la persona, centrada en la persona. Poder ver al paciente desde la integralidad, cuerpo, mente, espíritu, ver lo social, ver lo familiar, ver dónde vive, ver con quiénes se relaciona, con quiénes se vincula. El mundo de la persona es muy importante. Sienten que sí, no solo son acompañados, sino que además la capacidad de resolver o de interactuar para facilitar otras resoluciones de sus problemas de salud están en nuestra especialidad, o nuestra especialidad es parte de eso. Que se genera un vínculo de continuidad que esa persona, y a veces se extiende a la familia también, siente que, bueno, que tiene un respaldo ante los problemas que tiene. Y si hay un problema que excede nuestra especialidad, sabe que aún recurriendo la vamos a orientar y la vamos a generar la consulta o la interconsulta en la forma más oportuna que se pueda. Excelente, especial, divina, 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 yo qué sé, no tengo palabra. Se preocupan por el paciente, por los pacientes, por eso. Se preocupan. Con todo lo que me atiende yo estoy muy bien agradecida. Más no puedo decir, no tengo palabra con qué pagar. Ya vamos a profundizar en este tema que van a ver es muy interesante y es muy interesante analizar el impacto que hoy tiene en nuestra sociedad. Pero como les decía recién en la presentación, hay distintos temas que marcan en esta jornada que van a marcar y que van a tener un impacto importante el viernes. Por ejemplo, un paro general del transporte. Para eso y para conocer detalles vamos al móvil con nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Gracias, Wilmar. Fresquita la noche. Estamos aquí por la zona de Portones con Andrés Martínez, es dirigente de COPSA, a raíz de, como tú decías, esta definición que tomó en horas de la tarde el Ejecutivo de la UNOT, esta paralización para todo el país de 24 horas del transporte, a raíz de lo que viene haciendo este conflicto que llevan adelante los trabajadores de COPSA por adeudos salariales. De hecho, se cumplen 72 horas de paralización que comenzó en la madrugada del pasado lunes. Bueno, Andrés, gracias por estos minutos en primer lugar. Y en la jornada de hoy recibieron el apoyo del resto de los sindicatos del transporte, comunicando, bueno, esta medida de paralización de 24 horas, ¿no? Sí, como es efectivo, sí. Después de tener esta reunión a partir de las 12:30 con todos los integrantes del Ejecutivo de la UNOT, se llegó a un apoyo total por parte del Ejecutivo en virtud de que, bueno, llevamos 72 horas de un conflicto que se viene arrastrando de hace muchos años con esta empresa y entendieron que, bueno, esta medida tiene que ser dada así, de 24 horas a nivel general y a nivel nacional, para ver si esto se puede revertir. Vamos a poner un poco de contexto a propósito de cómo se genera el conflicto con los trabajadores a nivel de adeudos, que viene del 2021 y que aproximadamente es un monto cercano a los $800.000. Bueno, sí, nosotros desde el año 2021 la empresa mantiene un adeudo salarial en conceptos de salarios vacacionales, licencias, aguinaldos, complementarios de aguinaldo. Y bueno, se ha extendido en el tiempo. Nosotros hemos mantenido infinidad de reuniones, hemos tenido conflicto también por este tema. Y bueno, en este último tiempo, con las autoridades del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Transporte, se ha buscado encontrarle la solución a ese problema que viene arraigado. La empresa
manifiesta que no puede hacer frente a esos adeudos. Y bueno, a través de las autoridades se pudo establecer de conseguir este préstamo puente de un fideicomiso que va a ser de la renovación de flota del sector suburbano, adelantarle este préstamo puente que va a ser descontado después de ese fideicomiso para que las empresas que tienen adeudo, en este caso COPSA, se ponga al día con sus trabajadores. Es un fideicomiso que estaba previsto para dentro de algunos meses, un total para todos los suburbanos de aproximadamente 7 millones de dólares, de los cuales 3.400.000 le corresponderían a COPSA. Más o menos, sí, esto es un fideicomiso que es para la renovación total de la flota del sector suburbano, que está en algunas empresas bastante vetusta, un fideicomiso que ronda los 25 o 30 millones de dólares. Y este préstamo puente que se va a dar ahora ronda entre los 7 millones de dólares y más o menos, que es para todo el sector, no solo para la empresa COPSA. Y a la empresa COPSA, por tener el 48% de toda la movilidad suburbana, le correspondería así, entre unos 3 y 3.400.000 dólares. Este adelanto puente que serviría para saldar parte del adeudado, ustedes tienen la información de que se haría pago próximo el próximo viernes. Bueno, lo manifestó el propio director Pablo Lavandera hoy, que está posible a que sea el día viernes este pago. La empresa también nos comunicó que había posibilidades firmes de que esto iba a ser así. De igual manera le vamos a informar a la población que esto del préstamo puente no tiene nada que ver con el adeudo y el conflicto que estamos teniendo hoy, que es el adeudo salarial que mantiene la empresa con los trabajadores. Estamos hablando que la empresa le debe a los trabajadores en el momento del pago del salario el 45% a sus trabajadores, y por eso se generó este conflicto. Este préstamo, o sea, este préstamo no salda el adeudo del salario. En este momento el préstamo va a servir para que la empresa salde el adeudo del salario, pero nosotros estamos convencidos que la empresa tenía recursos suficientes porque es una empresa regulada, tarifada, y que de lo que venda de la venta de boleto tiene que salir a pagar el salario, no a través de los préstamos. A propósito de este tema, ¿preocupa también el futuro, más allá de que se salde en algún momento con este préstamo la situación actual? ¿Qué aduce la empresa a la hora de los retrasos, ¿no? En particular el que mantiene al momento? Bueno, para hacer un recuento, nosotros en el año 22 logramos un convenio con la empresa y las autoridades para que se le adelante el fideicomiso de gasoil, para que así el día 10 ella pudiera hacer frente al pago de salarios. Esto duró 5 meses, 6 meses, y la empresa empezó con lo que desde hace años viene haciendo, pagar en cuotas el salario. En esta última oportunidad, el mes de abril, logramos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transporte que puso un esfuerzo enorme para que se le adelante el tema de abonos estudiantiles y bueno, para que la empresa pudiera pagar con el fideicomiso de gasoil y con los abonos estudiantiles el pago de salario, y la empresa nuevamente incumplió, y ellos manifiestan de que están trabajando a pérdida. Nosotros entendemos por los números que hemos visto que no es un trabajo a pérdida, sino que es una reducción de ganancia. La empresa con este problema viene diciendo que está trabajando a pérdida hace 11 años y no entendemos que si es un trabajo a pérdida, cómo está funcionando. Bueno, por último y para redondear, está previsto este paro, decíamos, de 24 horas para el viernes. Mañana se abre una instancia, mañana jueves, de negociación. ¿Qué tiene que pasar para que se levante la medida? Y si ven con optimismo que pueda haber alguna señal de parte de la empresa en la jornada de mañana para destrabar el conflicto. Si bien estamos en contacto permanente a través de los teléfonos con las autoridades y seguimos en negociaciones, mañana la Comisión de Conflicto de la UNOT se va a estar reuniendo a la hora 13 para ir monitoreando toda esta situación y viendo que se haga efectivo y que sea fehaciente el pago a los trabajadores. De haber una confirmación segura y certera,
en la medida de paro general, obviamente se levantar el paro es lo más rápido que pueda haber. No queremos llegar a esa instancia, nunca queremos llegar a la instancia de perjudicar al usuario, y menos a nivel nacional. Nosotros con las autoridades estamos buscando que se destrabe este conflicto, que se pueda hacer ese pago a los trabajadores que tanto lo vienen necesitando y lo vienen sufriendo. Hoy, lo que sí le puedo decir a la población, que mañana ATC Copsa va a seguir parado, porque la empresa hoy nos manifestó que no iba a poner plata para salario, entonces entendemos que el conflicto nuestro es por el salario que no pago, y bueno, mañana vamos a estar parados y expectantes a lo que se resuelva desde el Poder Ejecutivo. Gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor. Dirigente de Copsa, bueno, explicando un poco la matriz y el origen de este conflicto que derivó, como decíamos al comienzo del lado B, en esta paralización del transporte prevista para el día viernes, que en la medida de que mañana haya acercamiento se puede estar evaluando, levantar este paro, pero al momento paralización de 24 horas del transporte para el próximo viernes. Martín, y nos quedamos con eso último que es importante. Si bien está fijado para el viernes el paro general, mañana puede ser una jornada clave en función de lo que decía el trabajador. Quizás se pueda llegar a desactivar esa medida del paro. Vamos al otro tema de esta jornada que vamos a encarar. Lo decía un poco en la introducción, ¿no? Hablaba del médico de familia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tuvo o tiene un médico de familia? ¿Sabe cuál es el rol que cumple? ¿Hay algún punto de contacto con lo que conocemos como médico de cabecera, de referencia? ¿Qué impacto tiene en nuestra sociedad el médico también de familia comunitario? Hay un montón de cosas interesantes para analizar y les propongo eso en este momento con dos profesionales. Saludo primero a la doctora Jacqueline Ponzo, docente, hasta octubre presidenta además de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. ¿Cómo estás, Jacqueline? Un gusto recibirte en la OE. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Y saludo al doctor Julio Braida también, docente integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, me gusta aclarar esto al comienzo. Estamos hablando de una especialidad, ¿no? De que los profesionales tienen que capacitarse para poder ejercer en esta área. ¿Cómo definiríamos al médico de familia y comunitario hoy en la actualidad, por ejemplo? Sí, exactamente. Es una especialización que requiere el título de medicina y que dura 3 años en nuestro país. En algunos países tiene 4 años la carrera de especialización. En Brasil tiene 2 años, pero con una carga semanal más intensa. Y se trata de una especialización que pretende ocuparse de la persona como unidad, ¿no? Y como una unidad con una historia y con una geografía, ¿sí? O sea, no un ser aislado de su contexto, sino con una biografía que tiene mucho que ver con lo que hace a su salud, ¿verdad? Desde la vida in útero en adelante sabemos muy bien que todas las condiciones de vida y los acontecimientos históricos nos influyen en nuestro desarrollo biológico, social, humano, y el contexto, y eso permite una interacción con otras especialidades, con otras profesiones que actúan en la salud, de forma de articular los cuidados, ¿no? Es esa especialidad que le da unidad y coherencia al cuidado y que además se desarrolla a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso nosotros sostenemos de que es imprescindible en un sistema de salud que pretenda el cuidado con calidad. Ahora me gustaría profundizar en eso, Julio. Es como una forma, yo creo que la confianza es una palabra que podría definir muy bien, ¿no?, a la tarea del médico de familia. Totalmente. Y al vínculo que tiene con las personas. Sí, totalmente. Y digo, nuestra especialidad, más que es medicina familiar y comunitaria, tiene un profundo arraigo de las actividades que tenemos, digo, comunitarias, digo, con la comunidad con la cual nosotros trabajamos, el conocimiento, digo, de la familia, de la comunidad en los aspectos de su funcionamiento, de la interacción de las personas, te permite no solamente abordar los problemas de salud que tenga cada una de las personas de forma lo más asertiva posible, porque ese conocimiento te ayuda a
poder identificar desde un diagnóstico con mayor certeza hasta, bueno, cuál es la forma más adecuada, por ejemplo, de una terapéutica para la persona, en caso de un abordaje familiar, porque digo, las personas, como decía Jacqueline, somos personas, no somos un aparato, un sistema, digo, solamente, y no es la misma forma o el mismo abordaje para personas diferentes, aun cuando se presentan con patologías que parecería ser la misma, ¿no? Eso, por un lado, y tú preguntabas por la confianza. Sí, la confianza es algo que, como todo, que se construye, ¿no? Por eso el tener ese vínculo a lo largo de la vida con las personas va generando esa confianza. Y eso son cosas que, como anécdotas, lo vivimos en forma cotidiana, ¿no? Desde pacientes, usuarios que te vienen a preguntar, muchas veces después de haber consultado de repente a otros colegas especialistas, si estás de acuerdo, ¿no? O sea, como la última palabra es el médico de familia. ¿No? Pero al mismo tiempo también a veces tiene dudas de pero ¿y por qué tendré que ir a determinado especialista? Y también, digo, somos a veces los que la orientamos y decimos, sí, es necesario por determinadas cosas, ¿no? Si bien en nuestra especialidad estamos formados para resolver prácticamente el 80 al 90% de los problemas de salud que se dan en la vida cotidiana de las personas, donde vivimos, donde trabajamos, en fin, no todo, ¿no? Entonces, como lo decía recién Jacqueline, la interacción con otros colegas, especialistas focales de determinadas, bueno, de las diferentes especialidades, es parte de lo cotidiano. Claro, hoy tenemos casi 600 médicos de familia en Uruguay. Fuera del micrófono les pregunté cuántos necesitaban y cuando escuché la respuesta quedé impactado. Ahora voy a ir ahí. Pero un poco, Jacqueline, mencionabas algo que es clave, ¿no? Porque pensaba que a las personas nos condiciona el lugar donde nacemos, ¿no? La comunidad, el lugar, entender qué es lo que está pasando en el lugar donde naciste para después poder comprender otros elementos. Eso es fundamental en esto, ¿no? Entender la comunidad, qué es lo que está pasando para después, bueno, poder desarrollar estrategias de salud. ¿Cómo es ese proceso? La medicina familiar y comunitaria tiene la particularidad y el privilegio, creo yo, de trabajar como a dos aguas, ¿no? La otra vez me surgía decir, es como un anfibio, porque estamos en contacto y trabajamos en el ámbito comunitario. Nos desempeñamos fundamentalmente en policlínicas que están mucho más cerca de la población, de la gente, de la comunidad, que del sistema de salud, con su estructura clásica de hospitales, de tecnologías, de ambulancias, demás, ¿no? Pero somos parte del sistema de salud, en realidad, ¿no? Entonces habitamos el sistema de salud también, habitamos esos dos territorios y en eso hay un papel como de traducción, un poco lo que decía Julio, ¿no? Las personas muchas veces van al hospital y vuelven a ver si entendieron adecuadamente, si está correcto lo que les indicaron, ¿no? Pero a su vez también es necesario hacer una traducción en el vínculo con colegas que ocurre esto, cuando no se ha tenido la experiencia del trabajo en esa dimensión territorial, que es algo todavía más complejo que lo comunitario, ¿no? que incorpora todo lo que es el proceso histórico en el cual se construyó Montevideo, digamos, o en el cual se construyó Pando o Bella Unión, o el paraje rural de Mendoza, ¿no? Entonces, ese proceso hace que las personas tengan pautas culturales, pautas, modos de vida, ¿sí? Que si nosotros no tenemos en cuenta, ¿cómo podemos conectar con la persona para decirle que tiene que convivir con una enfermedad crónica por el resto de su vida, que pueden ser 10, 20, 30 años? Y a la vista está que la medicina a nivel mundial no logra un control efectivo de las enfermedades no transmisibles que llamamos las enfermedades crónicas, que son las más prevalentes a nivel mundial en este momento, las que provocan la mayor cantidad de muertes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lo logramos? Porque no alcanza con un encuentro impersonal y que yo le dé una prescripción a la persona con un medicamento y que le diga que eso va a solucionar su problema. En realidad,
sabemos muy bien que las enfermedades no transmisibles tienen mucho que ver con las condiciones de vida, los modos de vida, los estilos de vida. Entonces, tengo que tener en cuenta lo estructural, ¿no? O sea, si la persona no tiene trabajo o si trabaja 14 horas por día, la recomendación es una. Si tiene un estatus económico que trabaja 6 horas por día, es otra, ¿no? Si es un medio rural o urbano, si el nivel de instrucción o está a cargo del cuidado de hijos o tiene una persona discapacitada en el hogar, las formas de relacionamiento a nivel comunitario de esas personas, cómo participan, veíamos recién a los trabajadores del transporte, participa de un gremio, es una persona con una actividad religiosa, es una persona que no sale del hogar, que pasa conectada en redes todo el día. ¿Cómo llegamos? Entonces, bueno, volviendo a la especialidad, es una especialidad esencialmente clínica, o sea, es medicina, estamos hablando de hacer diagnóstico, hacer tratamiento, pero en ese compromiso con la persona donde decimos el territorio es esta cuestión de lo humano, que tengo en cuenta lo estructural, tengo en cuenta los modos de vida, para trabajar después los estilos de vida, que es esa cosa más inmediata, como, si hago actividad física, cuánto duermo, pero no puedo quedarme en ese plano tan inmediato sin tener en cuenta lo demás. Ahora, eso también, Julio, es clave porque eso que dice Jacqueline, no solo la clínica, la salud, hay un componente humano. Y voy a decir algo muy sencillo, básico, que es, creo, para mí muy importante, el escuchar, ¿no? Escuchar qué está pasando con la persona, de dónde viene, el contexto, si trabaja o no, va de la mano con desarrollos productivos, procesos productivos, las ciudades, los barrios. Es mucho más que eso, ¿no? Es súper interesante y súper complejo también a la vez. Sin duda, pero enganchando esto con lo que es la actividad clínica. A veces la clínica está simbolizada en un consultorio o en un hospital. Y la clínica también es en el domicilio, con la familia. Vos ahí no solamente haces una consulta domiciliaria con personas de las más diversas condiciones, de personas que no se pueden movilizar, pero con un entorno familiar donde ahí la clínica es, por supuesto, el intercambio, lo que se pregunta, lo que se examina desde el punto de vista de un examen físico, pero es la observación, la clínica, ¿verdad? Es cómo se vive, cuáles son las condiciones de esa persona, qué cosas vos le vas a poder aportar para que su condición de salud sea lo mejor posible, ¿no? Y no solamente en eso también. Digo, la clínica, a veces, cuando hablamos de lo comunitario, lo simbolizamos en actividades que tienen que ver con la promoción de la salud, que lo hacemos en forma permanente, con actividades de prevención de enfermedades, con socialización, pero también el abordaje tiene que ver con la clínica. Digo, si vos estás observando el comportamiento, el funcionamiento de las personas, y de esa forma también vas sacando conclusiones cuando tenés delante personas que tienen determinados problemas de salud. Estamos hablando de la importancia que tiene el primer nivel de atención, ¿no? Que muchas veces es la primera puerta que golpea al paciente y se encuentra con el médico de familia. Hay como una tendencia, en el mundo no sé si es tan así, o al menos acá en Uruguay, que a veces se lo asocia con la población vulnerable al médico de familia. ¿Cómo es eso hoy en la realidad, por ejemplo? Tiene mucho que ver con el hecho de que el primer lugar de trabajo, en términos cronológicos, pero también en términos de frecuencia, es ACE. Y ACE atiende a mucha población en el Uruguay, pero incluida dentro de este grupo la población más vulnerable. Entonces, hay una asociación allí. También hay una asociación histórica que tiene que ver con que desde hace ya más de 40 años hablamos de la estrategia de atención primaria de salud, y el médico o la médica de familia y comunidad es el recurso médico más adecuado para esa estrategia, y también se ha asociado históricamente como la atención primaria de salud orientada a la población más vulnerable, históricamente y erróneamente, porque en realidad tanto el recurso profesional como la estrategia son los más adecuados para la población. Y esto es bien interesante, revisar la evidencia científica, porque no estamos hablando en términos de deseo o de decir nuestra especialidad porque es nuestra, es la importante, ¿no? Hay la investigación de la década de los 80, 90 y primera década de este siglo, liderada a nivel mundial por Barbara Starfield, una eminente profesora de la Universidad de Johns Hopkins, pediatra de profesión, pero que acumuló evidencia en favor de esta especialidad
justamente porque pudo mostrar cómo en los sistemas de salud, donde está presente la especialidad, se logra más efectivamente el desarrollo de la estrategia de atención primaria de salud y cómo eso logra mejores resultados de salud. Investigación más reciente, un estudio que se publicó hace 2 años ya en Finlandia, en Noruega, muestra que el tener un médico de referencia, ¿sí? Un especialista en medicina familiar, que el sistema de ellos está basado en la medicina familiar, a lo largo de 15 años se asocia con distintos indicadores de mejores resultados en salud, pero se asocia notablemente con una reducción de la mortalidad. Entonces, en esto que decíamos, ¿no? La confianza que tiene la persona que lleva a que haga una mejor adhesión a las pautas terapéuticas, el conocimiento que ofrece al profesional para hacer un mejor diagnóstico, una mejor prescripción, y esa atención a lo largo del tiempo tiene resultados efectivos. Lamentablemente nos falta mucho en nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud para hacerlo esto realidad, más allá de que si nosotros vamos a la ley... Está previsto en la ley. La ley, ¿no? Prácticamente dice que debe ser así, ¿no? Es muy claro, uno lee la ley y se encuentra con eso, sin embargo después en la práctica no se lleva, ¿no? Y entonces volvemos al punto de tu pregunta, ¿por qué se asocia a la población vulnerable? Y porque en la mayoría de los otros 43 efectores del sistema que no es ACE, no existe la especialidad, no está incorporado el cargo, ¿no? Y eso es un problema desde las instituciones, es un problema desde la normativa, desde del sistema de salud que no establece, o sea, está en la ley, pero luego cómo se implementa, ¿no? No establece la obligatoriedad de incorporar esta especialidad y está en la autoridad sanitaria, ¿no? Que es la rectoría, donde se debe normatizar esto. Nosotros creemos que es necesario, siempre se instaló la reforma y se habló de que bueno, el cambio de la financiación, la gestión y el cambio de atención fue como el tercero que venía después y nunca se terminó de concretar. Se requiere profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud y este es un paso imprescindible. Hay diferencias, porque hablábamos recién médico de familia, quizás la gente puede decir, bueno, ¿y qué pasa con el médico de cabecera? ¿Hay vínculos, hay diferencia entre estas dos figuras? A ver, en nuestro país sí. No, hay lugares, digo, países nórdicos y muchos otros países donde el médico de cabecera coincide con que es un médico de familia y comunitario, pero no es así en nuestro país. La figura de médico de referencia, ¿no? Que se crea, inclusive el ministerio lo pone como una meta prestacional en su momento, ¿verdad? Que las instituciones cobran por cumplimiento de las metas prestacionales. Nunca se logró, como decía Jacqueline, avanzar en el cambio en el modelo de atención y se ponía como médico de referencia un acto administrativo, Amaral, Wilmar. Médico de referencia te adjudicaban, estaba absolutamente subestimada tu capacidad de elegir quién era tu médico de referencia. ¿Por qué? Porque había que cumplir con una fórmula, con un planillado que dijera que todos nuestros afiliados tienen su médico de referencia. En la medida que no ha habido, también desde la rectoría, un seguimiento, ¿no? De esto, es decir, una cosa son las definiciones políticas, administrativas, que son muy buenas en ese sentido, y otra cosa es después que los instrumentos de control de que eso se aplique se desarrollen adecuadamente, cosa que es una carencia muy importante en nuestro país. Entonces, médico de referencia no es sinónimo de médico de familia y comunitario en nuestro país. Sí, quienes ejercemos la especialidad somos médicos de referencia de los pacientes que tenemos habitualmente. Pero, bueno, tú lo dijiste en algún momento, ¿no? El total de colegas en nuestro país en estos momentos es de 600, se necesitaría cerca de 3.000 para... ¿3.000? Cerca de 3.000 para poder desarrollar un sistema de salud realmente basado en que la puerta de entrada al sistema y el desarrollo del primer nivel de atención sea el adecuado.
estamos lejos todavía. Estamos lejos. ¿Qué pasa allí? ¿No resulta atractivo, ustedes que son docentes también, no resulta atractivo para los estudiantes, para los médicos? Hay un tema de salario también, como carga horaria, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Varias cosas. Es un problema en nuestro país y es un problema en la región. En nuestro país tuvimos una época en la que trabajábamos todo el tiempo para tener más cargos de residencia y se llenaban todos los cupos que lográbamos, se fueron incrementando progresivamente. Llegó un punto en el cual empezamos a tener cargos vacantes. Y hasta este año, que hubo ingreso por prueba única, después de muchos años no tuvimos cargos vacantes, ¿sí? Pero veníamos con un descenso en la aspiración, ¿no? Lo cual llevaba a perder oportunidades de formar especialistas. Exploramos eso con algunas investigaciones y hay aspectos que tienen mucho que ver con la remuneración, con las condiciones de trabajo, con la exigencia no solo profesional, sino emocional, la exigencia humana que tiene la especialidad, y porque esto que hablamos, esta forma de hacer la medicina, te exige una implicancia integral también como profesional. Hay mucha vocación quizás también ahí, puede haber. Pero bueno, la medicina lo es, general, ¿verdad? Sí. Entonces, también hay algo que en esto, pues, te decía que no es un tema solo en nuestro país. Hay también una cuestión como de tiempos, como de generacional, que tiene que ver con cambios en la forma de concebir la medicina, de concebir el desempeño profesional, y que también nos lleva a reflexionar y revisar. Pero sin duda contar con reconocimiento profesional, el reconocimiento del cargo en la especialidad, que existan en el primer nivel oportunidades de crecimiento laboral, también escalafón, ¿no? Y oportunidades de desarrollo, que por supuesto que hay con qué hacerlo, ¿no? Pero se requiere un rediseño en los sistemas y en las instituciones de salud. Y también las condiciones de trabajo. Ayer estábamos en una de las policlínicas que es de referencia para nosotros porque es de formación de especialistas, y estábamos sin aire acondicionado. El frío que está haciendo en estos días, ayer particularmente fue un día muy frío, llegó un recién nacido de 16 días para control y tenemos que recoger estufas de varios consultorios para acondicionar, para poder examinar al recién nacido. Y eso lo hacen los propios médicos Absolutamente, a pulmón, digamos. Absolutamente. Entonces, esas condiciones de trabajo que desarrollamos, quienes tenemos ya años de formación en la especialidad, un cargo docente en la Universidad de la República, una carrera docente, y tenemos que ocuparnos de tareas como es resolver la calefacción para poder desvestir a un recién nacido, porque las condiciones de trabajo que tenemos en el primer nivel de atención son esas. Claro, los estudiantes que están con nosotros ven eso, y aunque les gusta la especialidad, dicen: yo no quiero esto para mí, para mi vida profesional. Y pasa que desertan muchas veces, aunque les gusta la especialidad, pasa eso. A veces es un problema enorme, ¿no? Sí. Sí, es un gran problema, porque eso de las condiciones, a veces de las condiciones de trabajo en cuanto a la exigencia, ¿no? del esfuerzo, de horarios, nos pasa permanentemente con estudiantes que nos dicen que, algunos dicen: admiramos lo que hacen, realmente nos gusta mucho, pero yo quiero otra cosa. Eso pasa con demasiada frecuencia, y además a eso se suma que la remuneración, ¿no? de la mayor parte de los cargos comunes, de 30 horas, que son la inmensa mayoría de los cargos, la relación de lo que se percibe económicamente es menor a la proporción de otras especialidades, ¿no? Yo lo mencionaba un poco recién en la introducción, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo se tiene que leer esta situación, este rol en la actualidad? ¿A qué voy? Un ejemplo claro, seguramente mucha gente que nos está mirando
lo sufre, lo vive el hecho de pedir hora para un especialista y que demore mucho tiempo, ¿no? A veces 2, 3 meses. Sí. ¿Qué impacto tiene esto? Por ejemplo, ¿cuánto los condiciona a ustedes esta realidad? Que el paciente vuelva con esa resolución, claro. Por eso de que yo decía hoy de eso, de que se golpea siempre es la primera puerta y muchas veces las referencias son ustedes, ¿no? Y te vienen a preguntar. Y te vienen a preguntar qué pasa. Te vienen a preguntar qué pasa, qué puedo hacer, doctor, para que me hagan el ecocardiograma, qué puedo hacer para que me vea neurólogo que hace un año que estoy esperando. ¿Qué bien? Es decir, sí, eso es parte de lo... Lamentablemente es parte del día a día, digamos, cotidiano. Que encontrar alguna explicación, algo que escapa de la posibilidad de ustedes. Incrementa el trabajo porque hay que hacer la contención de esa persona, acompañarlo en esa espera, en la ansiedad que genera, aunque tenga un estudio que sea de control rutinario, las personas nos ponemos ansiosos, aunque vamos a hacer el carnet de salud, en el momento que estás esperando el resultado de los análisis, estás inquieto, ¿no? Mucho más cuando estás esperando un diagnóstico, bueno, sí, sin duda. El tema del número, capaz que es interesante comentarte que hay un tema, ahora justamente estamos con la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y la región Norteamérica, también todas las Américas, trabajando en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud para hacer un estudio de investigación enfocado justamente a el número de especialistas en los países de las Américas, las condiciones de trabajo y las condiciones de formación, porque a raíz de la pandemia, que está claro para la Organización Mundial de la Salud que no es la última pandemia, que al contrario es muy posible que tengamos más y con mayor frecuencia, además de problemas masivos vinculados al cambio climático, requieren un fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de salud y para eso de esta especialidad en particular. Entonces, en diciembre pasado tuvimos un encuentro regional de todas las Américas que coordinó la OPS a nivel central, que tuvo lugar acá en Montevideo, justamente en la Torre Ejecutiva, y a partir de ahí quedamos coordinando este proyecto, que esperamos tener resultados para septiembre. Tenemos números estimados que nos dan unos 140, 150.000 especialistas en Norteamérica y unos 120.000 especialistas en Latinoamérica, pero sabemos que es absolutamente insuficiente en Latinoamérica, donde tenemos además la concentración de población con mayor necesidad, pero avanzando, digamos. Por ejemplo, Guatemala, que es uno de los países que tiene peores indicadores, está creando ahora la especialidad, y Honduras es el único país que estaría quedando sin la especialidad. Es interesante porque cuando uno mira, dice, bueno, desde este lugar que uno trata de verlo desde la perspectiva del usuario, de la usuaria, de los pacientes, de lo humano, desde la perspectiva de los profesionales y los equipos de salud, porque nosotros no trabajamos solos en el primer nivel, ¿no? El equipo de salud es muy importante, desde el conserje, la funcionaria que está en administración, en el vínculo de la ventanilla, en la agenda, esto que vos decís que es muy crítico, la farmacia, enfermería, ni hablar, y otros especialistas que trabajan en el primer nivel, ginecología, pediatría, fisioterapia, desearíamos tener muchísimo más, psicología, obstetricia, fonoaudiología, a veces tenemos suerte, nutrición, digamos, tenemos que incrementar todavía mucho más los recursos de salud mental. Y vamos desde ahí, pero están organismos internacionales desde la Organización Mundial de la Salud y también desde la perspectiva económica, porque se firmó en ese encuentro en Montevideo una alianza entre la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. No hay antecedentes de un acuerdo de esas tres instituciones que están comprometidas a solventar proyectos que apunten a fortalecer el desarrollo de la atención primaria de la salud y de los sistemas de salud
resilientes, llaman ellos, que permitan dar respuestas adecuadas, ¿no? Yo no quiero dejar de recordar que en nuestro país, cuando empezó la pandemia, tuvimos que salir como sociedad uruguaya a reclamar que se abrieran las policlínicas que se cerraron. Y en ACE, en gran parte del sur, se cerraron las policlínicas, en gran parte del mutualismo se redirigieron los profesionales a call centers, y eso generó un desamparo transitorio, por suerte, porque logramos revertirlo. El mensaje en este momento es absolutamente contrario. Nosotros, para afrontar los problemas de salud, los que tenemos todos los días, los más frecuentes, y las situaciones de emergencia que vamos a tener que afrontar, requerimos fortalecer el sistema de salud, y pasa sin duda por este recurso. Les propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Bueno, genial. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con los doctores Jacqueline Ponzo y Julio Braida a propósito de la medicina familiar y comunitaria. Quiero retomar algo que mencionaban antes de la pausa, de la pandemia, que nos afectó a todos, ni que hablar, ¿no? La medicina también, nivel de atención. Totalmente. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo lo podrían resumir y qué impacto tiene con el hoy, por ejemplo? Bueno, a ver, lo que fue como tragedia para todo el mundo, es decir, no hace falta explicarlo porque lo vivimos todos los uruguayos, ¿no? Pero particularmente para el trabajo médico de quienes trabajamos en el primer nivel de atención, sobre todo de la especialidad nuestra, que en muchos lugares éramos la primera línea de avanzada, la línea en los que logramos mantener el vínculo con las personas. Como lo decíamos, hubo un momento en el cual se planteó la retracción de todos los servicios, ¿no? Tanto de cierre de policlínicas a nivel prestador público, pero también a nivel privado. Se privilegiaba la atención, la telemedicina, pero la telefónica. En muchos casos pasaba al call center sustituir, ¿no?, la consulta médica. Eso fue un periodo de gran estrés en el cual desde nuestra especialidad peleamos mucho para que se mantuvieran abiertas o se reabrieran, mejor dicho, pues se llegaron a cerrar las policlínicas, y poder tener un contacto con las personas que estaban, desesperadas en saber qué les estaba pasando, en consultar con su médico, con alguien que le tuviera confianza ante el más mínimo síntoma, ante lo que pasara. Y bueno, y después de todo eso lo que implicaba la atención a domicilio, es decir, todos tenemos la imagen del hospital, de aquellos trajes que parecían casi de astronauta, ¿verdad?, que de protección necesarios. Tenemos mucho menos registro, pero también nosotros salíamos con esos disfraces de astronauta, como le decíamos, pero con esos de protección a los domicilios, con infinidad de cuidados. Y además fue un periodo de trabajo que no era, digamos, horarios de policlínica, era horarios extendidos, eran fines de semana de corrido, era porque, bueno, la situación era especial, era una emergencia y así había que responder. Eso fue un trabajo en su momento, pero además eso también generó en el largo plazo un fortalecimiento del vínculo con las personas, que todavía vienen hoy día muchos a agradecer. Y yo me acuerdo de lo que usted hizo, de verdad, muchas veces no nos acordamos de cada una de las situaciones que se vivían en ese momento, pero que las personas vienen y te lo recuerdan con agradecimiento, la mayor, ¿no?, en general. Y bueno, de eso también quedó vínculo, algo que hoy mencionaba, que mencionaba Jacqueline, creo que fue en el corte, de que a veces el que tengan los teléfonos, las personas son mayoritariamente muy criteriosas para usarlo, y eso también generó una continuidad. Pasa que en teléfonos que los tuvieron en esos momentos, después se multiplicaron, porque por necesidad a otro usuario, a otro paciente, y eso también tuvo una continuidad que la tiene hasta hoy en día, ¿no? Jacqueline, te vimos mucho en la pandemia, te escuchábamos, te seguíamos analizando la evolución del virus también. ¿Cómo resumís? Me queda un minuto, ¿cómo resumís lo que pasó? Fue una experiencia de crisis a todo nivel, pero de un aprendizaje muy intenso. Creo que en nuestro país, entre otras cosas, permitió dimensionar el valor de nuestra especialidad.
Para las personas se dio este fortalecimiento del vínculo, como dice Julio, pero también se dio una cierta visibilidad mayor porque se tuvo mucha presencia, pero además porque las personas funcionaron mucho las redes de comunicación, incluso cruzándose entre prestadores, ¿no? Y en general las personas del mutualismo no tienen la experiencia de contactar con un especialista en medicina familiar y comunitaria. Y a partir de ahí también ha pasado que las personas llaman, dicen, ¿cómo puedo hacer para que me atienda un médico de familia, una médica de familia? Y en eso tal vez vale la pena decirle a las personas que indaguen si en su institución no hay, que pregunten por qué no hay, si no hay. Claro, que hay en la mayoría no hay. En la mayoría no hay. Y que, bueno, que nos contacten también a Sumefac, sumefac@gmail es el mail de la sociedad, o también en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, que estamos muy dispuestas a trabajar para mejorar esta situación, y creemos que viene ahora con el cambio de gobierno, cualquiera sea el signo del gobierno entrante, digamos, un nuevo periodo de gobierno es una oportunidad de hacer cosas, de proyectar, y nosotros estamos trabajando firmemente para proponer una mejora en las condiciones de trabajo que nos permita fortalecer las instituciones de salud y el sistema. Es interesante eso, que los usuarios llamen al prestador de salud y consulten y pregunten por qué hay, si hay, claro, cómo hacen para acceder también, ¿no? Sí. Ese es un buen punto. Jacqueline, Julio, les agradezco muchísimo que hayan venido. Ha sido muy interesante escucharlos y conocer la realidad de los médicos de familia también, ¿eh? Hasta la próxima. Quedaron temas por hablar, así que la seguimos en otro momento. Con mucho gusto. ¿Les parece? Sí, perfecto. Nosotros nos vamos, seguimos en mayo, mes de la memoria, y ustedes saben que todos los días cerramos el programa con un capítulo nuevo de Cartas y Margaritas. En este caso, la protagonista es Camila Puente Michelena, que es la sobrina de José Enrique Michelena. Con ello nos vamos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao. Lejos estuve de conocerte. Nací casi 20 años luego de tu desaparición. Fui construyendo tu imagen a partir de algunas fotos, especialmente una en particular que estás de traje y con una sonrisa en el casamiento de tu hermana. Eras un pibe. Te veo en los rasgos de tus nietos e intento imaginarme cómo te verías hoy. Claramente alto, imagino que tus manos serían parecidas a las de mi madre, tu hermana, y a las de tu madre, mi abuela. Sin dudas mantendrías tu perfil bajo y tu personalidad callada, como me contaron que eras. Estoy segura que también continuarías con tu profundo interés por lo social desde tu terreno, la economía y la militancia. Me hablaron de tu devoción por mejorar, entender, formarte y ayudar. Supe que tenías un gran poder de concentración y que estudiabas libros complejos mientras le dabas de comer a tus hijos. En la reconstrucción que intento hacer de vos me pongo a pensar que podríamos tener en común o de parecido. Sin dudas el amor por el mate. Seguramente varias cosas más que no voy a llegar a saber. Me pregunto qué relación tendríamos al día de hoy, vos con 75 años y yo con 28. No lo sé, solo me lo puedo imaginar. Cuando pienso en vos, el tiempo se congela en aquella foto sonriente y a partir de allí intento armarte, de a poco, con algo de verdad y algo de imaginación.